Hola amigos, bienvenidos a Artemaníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir un dulcerito muy sencillo. Aquí tengo por ejemplo, unos ojitos locos. Sí, estos miden aproximadamente unos 8 milímetros. Una nariz en porcelana fría. Estas son unas piedritas. Se les llama también como piedra checa, pero esta es un poquito más grande, que son los carbones que van a realizar la sonrisa o la expresión de la boca del muñeco. Aquí tengo una media o calcetín blanco tipo toalla. Esta es grande, pero aquí vamos a sacar varios. Un guante, listo, un guantecito también necesito para darle textura. El protagonista, por decir así, es el tubo de cartón de papel higiénico. Cintas decorativas navideñas. Aquí tengo de esta que es en color rojo y blanco un cordón. Ustedes pueden utilizar dorado o rojo o el que prefieran, el que más les guste. Bueno, lo primero, y silicona caliente. Lo primero que vamos a hacer es tomar el tubo y en la parte baja aplastarla un poquito, ¿sí? Porque aquí necesito que me quepan muchos dulces, muchas cosas, entonces lo vamos a aplastar y lo voy a pegar con silicona caliente. Bueno, ya está seco, entonces ahora voy a mirar cuánto necesito de este calcetín, de esta media, para cortar y no desperdiciar. Listo, entonces voy introduciéndolo. Aquí veo que ya en esta marca puedo cortar, entonces corto. Aquí me queda para otro trabajo o para otro dulcero. Entonces lo que voy a hacer, miren que mi media aquí está un poquito sucia, así se la compré, entonces no se preocupen, que eso igual lo pueden quitar ahora. Y aquí lo que voy a hacer es pegarlo, listo, a la cajita de cartón. Bueno, como les comentaba, la mía está un poquito sucia, entonces eso lo voy a quitar, a pesar de que no se va a ver. Igual no me gusta, entonces lo voy a quitar y lo voy a pegar ahora. Después de quitar esto, lo voy a pegar en el interior. Aplico silicona en esta parte interna y lo pego. Bueno, aquí ya está pegando. Entonces ahora en la parte baja, si de pronto hay algo que no me gusta, o si se ve muy despeinado y quiero de pronto que se vea un poquito más estético, entonces puedo cortarlo para que se vea mucho mejor. Listo, ya se va en decisión de cada uno. Esto también lo pueden hacer en foamy, las pueden cubrir en foamy la pieza y queda muy bonito. Y la parte superior la podrían hacer con el calcetín, con la media, ¿sí? Esta parte la traen hacia la cabeza, hacen lo mismo que voy a hacer con el guante, que es surcirlo y listo, ya nos quedaría una bolsita, un dulcero. Entonces ahora lo que voy a hacer es precisamente utilizar la muñeca del guante. Ese va a ser el sombrero de mi muñeco. Entonces miren, no necesito nada más, solamente tener la muñeca del guante, y aquí en la parte superior lo voy a cortar y con el cordón lo voy a anudar. Bueno, miren cómo es de fácil hacer un gorrito, muy sencillo, solamente fue con el guante. Aprovecho la parte buena de la muñeca, que ya esos guantes los he utilizado en otros proyectos, y miren, queda el gorro perfecto que me va a calzar a mi muñeco. Ahora lo que voy a hacer es decorar un poquito, lo voy a poner en la parte baja. Ustedes pueden utilizar el millaré o el adorno que tengan navideño y les queda también genial, hermoso. Entonces voy a pegarlo con silicona. Recuerden que si estos trabajos los van a hacer con niños, con ellos deben utilizar silicona líquida, y sí hay que recordar que se demora un poco más en secar, ¿listo? Pero los pueden hacer con ellos. Esto también lo pueden reemplazar, digamos que la toalla, por foamy, por fieltro,
por pedazos de toalla que tengan en casa que de pronto no estén usando. La toallita es muy pequeñita o de mala calidad y les puede servir mejor para un trabajo manual. Entonces ahí pueden ponerlos en práctica. Bueno, ahora voy a pegar los ojitos. Pueden utilizar ojos locos, otro tipo de ojitos. Estos se derriten con silicona caliente, entonces hay que aplicarlo, dejarlo enfriar un poquito y luego sí pegarlos. Entonces les recomiendo silicona líquida en este caso para que no se les vayan a derretir, o como hago yo, que lo que hago es manejar la temperatura. Bueno, entonces ya están listos. Le puse también la nariz, los carbones que son la sonrisa, un botón decorativo. Ustedes pueden ponerle el que quieran y un poquito de rubor también para darle color. Aquí entonces voy a introducir unos dulces. Ustedes saben, pueden poner unas galletas o otro tipo de dulce que ustedes tengan. Así pongo el gorrito. El gorrito, que es muy bueno que sea de un guante porque él ajusta inmediatamente. Y si quieren pueden también decorar un poco el gorro, ponerle otro botón decorativo o algo así muy bonito. Y miren cómo queda este dulcero. El cordón de arriba me sirve también para decorar. Entonces así queda el dulcerito de esta oportunidad. Pueden hacer otros personajes también, combinar los colores. Espero que les guste, que sea de ayuda, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de ayudarnos es regalándonos tu me gusta, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También suscríbete en el botón rojo si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Y recuerda que también es totalmente gratis. Comparte esta idea en todos los grupos que más puedas y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció esta sencilla idea. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.